En esta ocasión te vamos a presentar la forma de elaborar un maniquí con alguno de tus clientes. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar cinta, una cinta que es de alta resistencia porque tiene un entramado que me gustaría que se viera como que en la cámara. Trae unas líneas de hilos atravesados verticalmente y horizontalmente. Esta cinta de esta marca o de cualquier otra marca. Vas a necesitar plástico. Este plástico lo puedes conseguir, es para cocina, para tapar comida o para cubrir muebles, etc. Vamos a necesitar también cinta moldeadora en alguno de los colores y alguna cinta masking tape para hacer marcas en las líneas. En el caso de ella le vamos a poner unas copas para darle un poco más de volumen al cuerpo, y si ella en algún punto se necesita una prenda que lleve mayor volumen en el pecho, bueno, pues ya tenemos el excedente. Vamos a necesitar una cinta métrica porque cada una de las partes del origen del cuerpo vamos a necesitar medirlo y dejarlo alineado. Y nada más, muchas ganas de trabajar. Una modelo, necesitas una modelo que tu cliente, puede ser hombre, puede ser mujer, este proceso es el mismo. ¿Qué vamos a trabajar con ella? Aparte de que le pedimos que traiga una prenda pegadita al cuerpo, desde leggings y una t-shirt, no la vamos a cortar, no le vamos a tocar la tela, para eso es el plástico y la vamos a emplayar primero. El plástico es el que vamos a cortar. Luego vamos a llenar con cinta todo el cuerpo de manera vertical, horizontal y en algunas partes para reforzar diagonal, porque cuando desprendamos necesitamos que se venga sin que se deforme nada. También vamos a necesitar, antes de desprender, alinear la altura del pecho, bajo pecho, cintura, cadera y la altura hasta donde queramos. Normalmente son 40 centímetros después de la cintura lo que se requiere. Tendría que quedar perfectamente marcado todas las líneas con las cintas moldeadora. El ancho del hombro exacto, el contorno de la sisa, y luego voy a sacar un solo brazo completo, para que yo tenga una mano que pueda montar y desmontar dependiendo de la prenda que yo haga. Entonces, pues vamos a trabajar.